Buenas noches. Sí, se ve. Buenas noches, Lick. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces el viernes ya pasamos a ver la gestión un poquito ya desde un punto de vista técnico, ¿no es cierto? Y hemos centrado a ver la importancia de las distintas tareas, trabajos, qué sé yo, la manera de acometer la gestión de créditos dependiendo del nivel en el que estemos trabajando en la organización, ¿no es cierto? Ahora, como siempre en la vida uno va construyendo, ¿no es cierto? Si de pronto tienes problemas con la gestión, con la autogestión y con la gestión a título personal, entonces puede ser que vayas arrastrando problemas ya a problemas de gestión ya a nivel de jefatura o gerencia, ¿no es cierto? Ya ni que se diga a nivel directivo, ¿no? Entonces, siempre se busca ser diligente, ¿no es cierto? En cualquier nivel que estemos operando, obviamente partimos pues de la base es la autogestión, ¿no? Esa gestión personal que nosotros tenemos que tener, ¿no? Ese alineamiento a la organización, ¿no? Entonces, hemos visto el tema de la gestión también desde el punto de vista gerencial, ¿no es cierto? Y jefatura y gerencial, en el que ya estamos trabajando y coordinando con un equipo, ¿no es cierto? Y hemos visto la importancia ya a nivel personal de emplear herramientas como una agenda, como un CRM, ¿no es cierto? En el cual podemos coordinar las acciones que de manera separada podrían realizar otras áreas u otras personas dentro de nuestra organización, ¿no es cierto? Y les daba el ejemplo de aquel cliente que recibe 5 llamadas de distintas áreas y después lo saturan y encima a veces hasta le dan mala información, ¿no es cierto? Entonces, a través de la herramienta de CRM podemos centralizar las acciones y podemos nosotros saber qué puntos de contacto ha tenido el cliente, qué se le ha dicho, qué sé yo, ¿no? Y obviamente ya cuando estamos en este nivel recae sobre nosotros también el cumplir con ciertas metas, objetivos que ya responden tal vez a acciones de gestión de crédito que ya se han tomado en otros niveles, ¿no es cierto? En otros niveles ya se ha decidido, se han consensuado los objetivos, pero nos los han transmitido, o el tema del balance scorecard lo han implementado y nos han obligado a, no obligado, pero se ha negociado, se ha consensuado el cumplimiento de ciertos objetivos, ¿no es cierto? Nos han transmitido el porqué de ciertos objetivos, ¿no? Y obviamente a nivel directivo, ya estamos hablando en el tope de la organización, los responsables máximos de la organización ante los accionistas, ¿no es cierto? En el caso de una sociedad anónima, en el que, y por lo general, bueno, los bancos por ley son sociedades anónimas, ¿no? En los que los directivos son los responsables, inclusive de la gestión estratégica de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los responsables de ahí ya de trabajar la visión, de estar atentos a los cambios que puedan generarse en el entorno, ¿cierto? Prever, de prever la estrategia ya no solamente en la gestión, sino inclusive en mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces se requiere un conocimiento bastante amplio, ¿no es cierto? No solo de la organización, sino del trabajo del banco, en este caso en particular, si es otro tipo de organización, obviamente del sector en el que se desenvuelve, ¿no es cierto? Y del entorno en el que se desenvuelve, ¿no? Entonces, hemos dicho que la comunicación en todos los niveles es importante, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Para que se puedan tomar decisiones en base a información real, ¿cierto? Entonces, no es bueno a veces engañarnos con algunos reportes o alguna información, o a veces por el temor a qué sé yo, a la llamada de atención o censura, que se pueden ir disimulando, disfrazando algunas situaciones. No debería ser el caso, ¿no? O sea, no se recomienda de ninguna manera, ¿no? Y hemos visto ya aquí a este nivel que, sobre todo, para ver el tema de la estrategia y poder alinear a toda la organización, se trabaja con el Balance Scorecard, ¿cierto? En realidad, en este nivel directivo y de alta gerencia es en el que se trazan los lineamientos principales que luego son comunicados, ¿no? Y consensuados con el resto de la organización, ¿no? Y hemos hablado también, además de lo que eran los KPIs y los OKRs, ¿no es cierto? Que vendría a ser
como los KPIs, un Balance Scorecard 2.0, digamos, es un paso más allá en el tema de la gestión en general y en la gestión de crédito en específico, ¿no? Donde ya empiezas tú a trabajar con ciertas métricas, ¿no es cierto? Te fijas en aquellos puntos que te generan mayor impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que empiezas a medir. Hemos dicho que aquello que no mides difícilmente lo vas a poder controlar, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eso. Pero no se trata de medir eh, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces, tienes que medir en aquellos lugares donde realmente vale la pena medir y donde realmente vas a tener impacto, ¿no es cierto? Favorable en la organización o vas a evitar problemas en la organización, ¿no? Entonces, si se acuerdan, al trabajar ya en el Balance Scorecard, hemos visto que el Balance Scorecard de alguna manera nos permite ver ciertos aspectos que tradicionalmente, antes de la llegada del Balance Scorecard como metodología de gestión, a veces eran pasados por alto, ¿no? Y son los intangibles, ¿no? Que si bien hemos dicho en algunos tipos de organización, sí es bien importante el tema de hacer gestión a través de los estados financieros y de todas maneras se hace, obviamente sigues trabajando con los estados financieros, pero si realmente quieres alcanzar resultados superiores, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de organización en el que estés operando, obviamente que la implementación de este tipo de metodologías te va a llevar a un nuevo nivel, ¿no? Niveles de desempeño muy superiores, ¿no? Porque estás trabajando ya de manera mucho más acertada, ¿no es cierto? En temas que a veces son ignorados o pasados por alto, como les decía, ¿no? Como es el tema del know-how, inversión en desarrollo, capacitación del personal, valorar, digamos, la cartera de clientes, ¿no? Y tu relación con ellos, qué sé yo, ¿no? Cosas que tú no, pues, desarrollos de productos, cosas que tú no las puedes ver directamente en los estados financieros, ¿no? Es así, todo esto tiene un impacto en la cifra final del estado de resultados, ¿no es cierto? Y de alguna manera en el balance general. Pero si no fuera por esta herramienta, el Balance Scorecard, ¿no es cierto? Estaríamos un poquito como antes, ¿no? Un poquito a ciegas, un poco utilizando otras metodologías que no han demostrado ser tan efectivas como el Balance Scorecard, ¿no? Por eso se ha desarrollado además el tema de los KPIs y por eso ya han entrado últimamente el tema de los OKRs, ¿no? Habíamos dicho que si bien los KPIs de alguna manera están nomás todavía impuestos, ¿cierto? Por el nivel superior y sí están atados los resultados que puedas obtener a los KPIs a un sistema de compensación o de llamada de atención, digamos, a nivel de desempeño. En el caso de los OKRs no ocurre esto. En el caso de los OKRs hemos dicho que de alguna manera se busca inclusive democratizar más el trabajo en la organización, ¿no? O sea, que todos participemos, que todos puedan sugerir e inclusive autodeterminar ciertas metas, ¿no? O sea, nosotros mismos, no solo que vamos a consensuar con otros niveles, sino que nosotros mismos vamos a decir lo que qué nos parece, qué meta nos parece ambiciosa y aterrizada, ¿no es cierto? Y inclusive sugerir cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Y si nos va mal en el proceso, o sea, lo podemos corregir inmediatamente o en cosa de 1, 2, 3 meses máximo, cosa de que no perdamos ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, ni como les decía, estemos ahí sangrando recursos de la organización, ¿cierto? Para hacer las cosas bien. De pronto nos damos cuenta que ese no es el camino, el mejor camino, el más acertado, pum, se corta, se hacen los cambios que se tengan que hacer, de pronto vemos que algún camino sí está resultando y es muy bueno, entonces lo vamos mejorando y la organización aprende de la experiencia de los varios equipos que se pueden formar bajo esta metodología. Si algunos equipos tienen buenos resultados trabajando de alguna manera, esos se pueden replicar en otros equipos, esos buenos resultados. Y si de pronto se han encontrado problemas o no dan buenos resultados algunas metodologías de OKR, entonces la organización también aprende y evita repetir esos errores en otros equipos, ¿no es cierto? Entonces de pronto ahí vamos de manera mucho más rápida aprendiendo, implementando todo aquello que nos lleva a buen resultado y vamos evitando todo aquello que nos provoca pérdida o distracción, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata. Y aquí estamos hablando ya de los capítulos OKRs, ¿no? Y a tiempo de
de poder, bueno, ahí nos quedamos, básicamente era eso, ¿no? Y esto lo vimos luego de ver el proceso crediticio, que hemos hablado ya bastante sobre el proceso crediticio. Hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta, algún comentario? Bueno, entonces continuemos avanzando. Entonces, siguiendo en el tema de la gestión, entonces es importante porque no solamente a nivel del Balance Scorecard, sino también a nivel de KPIs y OKRs, ¿no es cierto? Todas estas herramientas de gestión. Es importante el, el trazarnos los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, hay un acrónimo, ¿no? Ese SMART, que tal vez lo han debido ver en algún otro lugar también, ¿no? Entonces, estos objetivos, como a nivel local, como dice aquí, tienen que ser desafiantes y consensuados con el equipo, ¿no es cierto? No se suelen expresar en porcentaje, ¿no? Sino aterriza sobre cifras más precisas y no se utilizan para evaluar o castigar a la persona del equipo, como les decía, ¿no? Son un medio de ejecución rápida, entonces que no teme fallar, no le teme al fallo, ¿no es cierto? Obviamente siempre y cuando sea barato y rápido, eso es lo que se quiere. O sea, no se quiere, como les decía, sangrar a la organización, ¿no es cierto? Se quiere aprender rápido, ¿no es cierto? A través de bucles, esto quiere decir a través de iteraciones, ¿no es cierto? Yo hago una iteración, aprendo cómo hacer algo mejor, hago una segunda iteración, voy aprendiendo, esto no tengo que hacer, hago esto, esto me da buen resultado, si lo hago así, mejor. Entonces ahí en unas cuantas iteraciones yo voy aprendiendo rápido qué hacer, qué no hacer, ¿no es cierto? Y las mejores experiencias las puedo replicar en la organización cuando sea aplicable, ¿no? Y igual de las peores experiencias también puedo aprender, ¿no es cierto? Qué cosas no tengo que hacer, qué no se deben hacer, ¿no? Y sobre todo de lo que se trata aquí no es de castigar o amedrentar a la persona. Por eso en el caso de los OKRs, esto no debería representar los resultados que obtienes a través de esta metodología. Jamás deberían estar atados al desempeño, a medidas de desempeño, evaluación de recursos humanos. No, esto no. Porque cuando haces eso ya entra de alguna manera ese temor a equivocarse, a fallar, que sé yo, ¿no? Lo que aquí se quiere es que estés libre de esa espada de Damocles, digamos, ¿no? Que tú estés libre para experimentar, ¿no es cierto? Obviamente, pero estás experimentando de alguna manera con un riesgo calculado, ¿no es cierto? Y de esta manera solamente se trata de celebrar los hallazgos, los logros y los hitos, ¿no? No de que te castiguen si es que algo sale mal, ¿no? Entonces, en el establecimiento de los objetivos, ¿no es cierto? Entonces es importante considerar esta metodología SMART, ¿no es cierto? En el que el objetivo tiene que ser específico, ¿no? Por eso la S tiene que ser medible, como les decía, si no lo podemos medir, o sea, ¿cómo saber si estamos obteniendo buenos o malos resultados, ¿no? Tiene que ser alcanzable, porque cuando es muy lejano es frustrante, ¿no es cierto? Si tú de entrada sabes que es imposible alcanzarlo, ya para qué vas a intentar siquiera, ¿no es cierto? Pero sí tiene que ser un desafío, porque si está dentro de tu zona de confort, o sea, no hay motivación para la mejora, no hay campo para la mejora. Tiene que ser relevante, ¿no? O sea, tiene que ser un objetivo que realmente represente un impacto favorable para la empresa, ¿no? En algún sentido, ¿no? Porque si no tiene sentido igual distraer recursos, embarcarte en este tipo de procesos y si no buscas ningún beneficio en particular, ¿no? Distraer más recursos de la empresa, ¿no? Y tienen que estar sujetos a un marco temporal, ¿no? Entonces, para que, y en este caso, cuando hablamos de los OKRs, estamos hablando de tiempos cortos, ¿no es cierto? Máximo 3 meses, o inclusive los puedes ajustar a 2 meses o un mes, ya dependiendo de lo que se trate, ¿no? Y los vas revisando rápido y tus iteraciones, esos bucles de los que hablas, los haces rápido, ¿no es cierto? Para que no tengas problemas, ¿no? Entonces, el caso de los KPIs, ¿no? Estos ya son un poco, no cambian, digamos, no podrían cambiar tan rápido ni ser tan dinámicos, porque como les decía, estos son
muy bien estudiados, muy bien consensuados de alguna manera, o sea, consensuados tal vez en la fórmula, cómo qué es lo que se va a medir, por qué lo vas a medir, ¿no? Pero obviamente que ahí sí te van a exigir cierto nivel de cumplimiento y por lo general aquí sí los resultados que obtienes aquí sirven para evaluar tu desempeño, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los KPIs también suelen ser también mucho más estables en el tiempo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera o sea, no puedes ir cambiando, no es deseable cambiar mucho esto, ¿no? Porque hay un proceso de una curva de aprendizaje, ¿no? En todas estas metodologías. Y el Balance Scorecard, regresando ya a un nivel superior todavía, con mucha mayor razón, aquí trazas objetivos, inclusive que van más allá del año, ¿no? Aquí entran tus planes, inclusive pueden entrar planes de mediano y hasta largo plazo, ¿no? Entonces, aquí tú ya estás trabajando sobre ciertos lineamientos y estás enrumbando, digamos, la nave de la organización, ¿no es cierto? Entonces no puedes cambiar, es como un barco grande, ¿no es cierto? Que no puedes manejarlo ahí como un autito chiquitito, ¿no? De esos que está cambiando de carril a cada rato, yéndose por uno u otro lado, no, ¿no? La nave de la organización es bien difícil impulsarla y darle un rumbo. Entonces, no puedes ir tú acelerando, frenando, ni yéndote de izquierda a derecha, retrocediendo, no. Entonces, tú marcas una dirección estratégica y deberías mantenerla, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, hay que responder también al entorno, pero en general busca cierta estabilidad, ¿no es cierto? Con los KPIs, tal vez no tanto como al nivel del Balance Scorecard, pero sí también requiere cierta estabilidad y los OKR son los más dinámicos de todos, ¿no? Los más rápidos, ¿no? Y aquí ya estamos hablando, si aquí hablábamos de gestión 1.0, aquí estamos en gestión 2.0 y aquí ya estamos en gestión 3.0. Entonces aquí ya la participación a nivel personal, la contribución a nivel personal es importantísima. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Se tiene claro. Ya, muy bien. Vamos avanzando entonces. Y ahí está. Dicen, Ahora, buenas noches, perdón que lo buenas corte. noches. No, no, adelante, adelante. Ándale, saluda, buenas noches, Listen. Ana. Nos hablaba justamente del tema de los objetivos, ¿no es cierto? Que deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y del factor tiempo. Dentro de del factor tiempo, podemos utilizar, por ejemplo, un diagrama de Gantt. Eh, mm, sí, sí, no. Puedes utilizar el diagrama. A ver, primero, para aquellas personas que tal vez no estén muy familiarizadas con el diagrama de Gantt, ¿qué entiendes por el diagrama de Gantt? Bueno, en el diagrama de Gantt, en realidad es como una planificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno coloca las fechas, por ejemplo, ¿Ah? del 13, por ejemplo, tenemos en la lámina, dice de 13 de marzo, por ejemplo, hasta el 31 de marzo, por ejemplo. Entonces vamos agendando, ¿no es cierto?, en el calendario las tareas que vamos Perfecto. a Ya, ahí, realizar. ahí déjalo. Hasta ahí está suficiente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ya que has traído a colación el tema del diagrama de Gantt y para poder responderte y que no quede colgando la respuesta, yo creo que un ratito voy a dejar de compartir esto. Voy a compartirles más bien este, este, la, esta pizarra blanca. ¿Ven la pizarra blanca todos? Sí, Ya, sí, perfecto. dice. Bueno, el diagrama de Gantt, digamos, es básicamente una tabla al mejor estilo Excel, digamos, ¿no es cierto? En el que colocas varias tareas que se deben realizar. Sobre todo se utiliza el diagrama de Gantt en proyectos, más que todo en proyectos se utiliza el diagrama de Gantt. Y de alguna manera tú tienes aquí tareas asignadas, digamos, la tarea uno, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, la tarea 5, la tarea 6, qué sé yo. Aquí pones más o menos de qué se trata, ¿no? Digamos quién es el responsable, qué sé yo. Y aquí pones fechas, fechas, algunos
hitos proyectados, ¿no es cierto? Hitos proyectados. Teóricamente aquí ya es la culminación, digamos, del proyecto y fechas, y vas pintando y vas viendo ahí, esta fase es así, se va trabajando aquí. Obviamente está pintado, ¿no? Medio trucho en mi cuadro, pero no importa. Esta segunda fase, digamos, comienza desde el inicio del proyecto hasta aquí, digamos, ¿no? ¿No? Y hay algunas actividades que las puedes hacer sin que otras terminen en paralelo, ¿no es cierto? Como les hablaba en el proceso crediticio, ¿no? Y hay otras actividades que no se pueden iniciar si es que una actividad anterior no se ha culminado, ¿no es cierto? Es crítica, ¿no? Hay algunas que son críticas, otras que no son críticas, qué sé yo. Ese es el diagrama de Gantt, así en palabras vulgares para que nos entiendan todos. Y este diagrama de Gantt se suele utilizar sobre todo en proyectos, ¿ya? Ahora, en el caso de los objetivos, eh, podría ser en algunos casos, pero no, generalmente las metodologías de OKRs, por ejemplo, Balance Scorecard, ¿cierto? Es otra es otro el espíritu. No es un proyecto, sino ya es una meta trazada para el área. Tú ya sabes lo que haces, ¿no es cierto? No es que estás implementando un proyecto, una nueva forma de hacer las cosas en la mayoría de los casos, sino que tú ya estás trabajando sobre determinados resultados que esperas obtener, ¿no es cierto? Y tu día a día, tú máximo lo que vas a hacer es controlar tu tablero de control, ¿no? Y ver en tu tablero de control si te estás acercando o no a tus objetivos, ¿no? Y en el caso de los OKRs, ¿no es cierto? Podrías en algunos casos utilizar, apoyarte en el diagrama de Gantt, pero no es la principal herramienta, ¿no? Aquí ya entramos con otros temas, digamos, de Scrum, de metodología Agile, ¿no es cierto? En el cual tú empiezas a considerar otra serie de factores y el factor tiempo aquí ya es mucho más rápido y más corto, ¿no? En el diagrama de Gantt, por lo general, estamos hablando de proyectos en un marco de tiempo un poquito más largos, digamos, ¿no? En cambio, en el OKR estamos trabajando sobre tiempos cortos, ¿no? Entonces, ya tú vas a hacer esto y vas a hacer el otro, vamos a hacer así, vamos a hacer así, y hacen ideas, y en todo caso, les recomiendo que vean el tema de Agile, Agile, se escribe, Agile, y de Scrum, para informarse un poquito sobre eso. Y más que todo vamos por ese lado. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta o te ha quedado alguna duda? No, excelente, excelente, dicen, gracias. Ya, no tiene por qué. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, continuemos. Entonces, como les decía, entonces, hemos ido avanzando entonces de lo que, de lo que era la gestión antes del Balance Scorecard, ¿no es cierto? Que andabas como un poquito a ciegas, a tientas, les decía, ¿no? Porque si bien han habido avances importantes en lo que es administración, sobre todo gestión, pero con el Balance Scorecard realmente ha habido un avance cualitativo y cuantitativo importante, porque de pronto empezabas a gestionar intangibles que antes eran descuidados o obviados, o de alguna manera sí los gestionaban, pero no había esa metodología, no sabían cómo. Entonces, de pronto algunas organizaciones obtenían buenos resultados, pero ni siquiera sabían por qué, ¿no? Entonces, hasta que aparecieron Kaplan y Norton, que son dos profesores famosos en Estados Unidos, y desarrollaron ya la metodología, entonces ya, pum, dio un salto importante el tema de la gestión de la administración, ¿no? Y ya con el avance de los KPIs, como les digo, se dio un avance todavía mayor, porque el Balance Scorecard como que estaba en un nivel muy elevado y a veces era un poco más difícil comunicarlo a los niveles inferiores, ¿no? Ya se los controlaba todo, pero como que quedaban un poquito cojos, un poquito, no tenían ese, no se sentía al menos un apoyo directo o una motivación directa, un impulso directo para alinearse como deberían. Si bien ya sabían que tenían que alinearse, ya sabían qué resultados buscaban, el cómo cojeaba un poquito. Entonces, con los KPIs, con el advenimiento de los KPIs, ya sí sabían cómo, ya los medían, ya los controlaban, ya se consensuaban, ya se metían un poco más a unos niveles, niveles un poco más bajos en la organización, ¿no? Donde se generaban
estas condiciones y estos resultados que querían lograr, ¿no es cierto? Y qué mejor que las mismas áreas, ¿no es cierto?, para saber cómo alcanzarlos, ¿no es cierto? Entonces, ok, entonces ya entraron a conversar ya más a detalle y vieron la importancia de consensuarlos, ¿no? Por lo menos entender la mecánica de cómo medir cada área, ¿no es cierto? Y si bien tampoco es una democracia en la que tú puedes decir qué KPIs te van a fijar, de todas maneras de arriba te dicen a lo que tienes que llegar mínimo, pero por lo menos ya ha sido un gran avance, ¿no es cierto? Y el tema de los OKRs ya es un avance aún mayor, ¿no es cierto? Porque aquí ya no solamente que hay ese diálogo, esa conversación entre niveles, sino que ya es interáreas, o sea, ya traspasas los hilos, ya no es solamente en tu área que manejan los KPIs, qué sé yo, porque esto generalmente se trabaja interáreas, por áreas, divisiones, manejan diferentes KPIs. En el caso de los OKRs, tú ya inclusive puedes girar el cuello y ver qué sucede tu lado derecho y a tu lado izquierdo en otras áreas, ¿no? Entonces, sabes cómo los miden también, sabes qué es lo que hacen y sabes el impacto de tu trabajo en tu área en el resto de la organización. Entonces, y te dan además, te dan carta abierta para que, la carta abierta es un decir, ¿no? Tampoco es que puede ser lo que te da la gana, ¿no? Pero si tienes, te dan la libertad como para proponer nuevos esquemas de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas, cómo tú te puedes imponer ciertos objetivos bien ambiciosos y la manera como podrías alcanzarlos, ¿no? Y en algunos casos tienes resultados muy espectaculares, muy favorables que los puedes replicar en la organización. Y si te va mal, pues lo cortas rápido y pruebas otro camino, ¿cierto? Y siempre está, como les digo, el tema de las iteraciones aquí, ¿no? ¿Ok? Repites, vuelves, revisas, tienes tu feedback, ves qué ha resultado, qué no ha resultado, puedes de pronto cambiar, retroceder un poco aquí, irte por este otro lado, que sí, o descartarlo totalmente, intentar otra idea nueva, ¿no es cierto? Mucho más abierto. ¿Okay? Pues, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Continuamos? Continuemos. Ya, entonces aquí ya yo les hago otra consultita. A ver, vamos a ver. Eh, mover esto aquí. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, reflexión y acción. ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, la presentación? No. Ay, perdón. Ahí tengo que hacer algo. Entonces, share screen. Ahora sí se ve mi pantalla. Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, aquí ya llega un tema importante, ¿no es cierto? Reflexión y acción, ¿no? Entonces, ese es bueno, es bueno estar bien preparado, tener la teoría, qué sé yo, pero de nada nos sirve si es que no lo llevamos a la práctica, ¿no? Y en el tema de la gestión, la práctica es importante, la ejecución es clave, ¿cierto? Es clave, ¿no? Entonces, a nivel operativo, a nivel personal operativo, tenemos que tener bien claro, como dice aquí, que no podemos hacer todo a la vez, ¿cierto? Nos tenemos que enfocar. Ahora sé que es difícil esto, ¿no? Porque ya en el trabajo, en el día a día, a veces te exigen hacer 4, 5, 10 cosas a la vez, dependiendo dónde estás, ¿no es cierto? Y a veces de pronto te tocan hacer 2, 3 cosas importantes, ¿no? O de pronto te tocan hacer 2, 3 cosas que tal vez inclusive no corresponden a la misma persona o a la misma área. Entonces es un poco difícil, ¿no? Y tenemos que tener presente entonces de que voy a tener que priorizar, ¿cierto? Y voy a tener que enfocar en lo que estoy haciendo y tener presente también que el hecho de hacer, no necesariamente es avanzar, ¿no? Entonces aquí ya, como dirían, ¿no? En chiste, te dicen, ¿no? El falso afán, ¿no? Que estás ya hecho el que hace todo, ¿no? Pero al final no hace nada, ¿no? Entonces, esta es la reflexión y el llamado a la acción a un nivel operativo, ¿no? Entonces, puede ser que en la realidad no tengas ningún apoyo, ¿no es cierto? Y aún así actúas. Y cuando actúas solamente recibes recriminaciones, ¿no? Entonces, tal vez valga la pena aquí plantearte si estás en el lugar equivocado, ¿no? ¿Estoy en el lugar equivocado?
¿cierto? De pronto nadie te apoya, o sea, solo te exigen, te exigen, te exigen, no te dan las herramientas, no te dan el apoyo, no te dan la ayuda, ¿cierto? Y aún así tú actúas. Y encima, todas recomendaciones, o sea, en el esquema clásico y vulgar del palo y la zanahoria, no hay zanahoria, puro palo, ¿no? Entonces, es legítimo preguntarse, ¿estoy en el lugar equivocado? Generalmente estas son organizaciones que aplican la administración 0.0, ¿no? Ni 1.0, ¿no? Ya no debían haber ese tipo de organizaciones, pero es válido, ¿no? No todo es color de rosa, es válido hacerse esa pregunta. A nivel gerencial, a nivel gerencial, en tema de la gestión de créditos, y no solo de gestión de créditos, de gestión en general. Entonces, el gerente que no da sorpresas es un buen gerente. Entonces, a esto nos referimos que el gerente que planifica, se traza cierto rumbo, metas, objetivos y las cumple, o sea, no te da sorpresas, es buen gerente, ¿no es cierto? Entonces, de pronto aquel se desvía del camino, no cumple, bueno, eso también es aplicable a otros niveles, pero en la reflexión va sobre todo a este nivel, es más importante, ¿no? Entonces, no debemos caer en el error, tampoco como gerentes o como jefes, de medir, medir, medir y olvidarte de influir e inspirar, ¿no es cierto? Porque tú puedes medir, 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 medir y solamente eres un medidor, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que tú midas y midas y midas no va a cambiar en nada los resultados, ¿no es cierto? O sea, midiendo solamente o haciendo cuadros, haciendo, qué sé yo, haciendo cuadros y midiendo no resuelves nada, ¿no? O sea, lo resuelves metiendo las manos al trabajo y haciendo lo que hay que hacer. Es la única manera en la que tú vas a poder cambiar aquello que estás midiendo, ¿sí? Tú vas a poder impactar los resultados, ¿no? Y una acción ahí es también, si el empleado no cambia, lo cambio, ¿cierto? Y es legítimo también pensar así, ¿no? O sea, si de pronto sí hay las herramientas, sí tiene el apoyo, pero no hay cambio, se cambia, ¿no? Entonces, ocurre también, ¿no? Y a nivel directivo, las ideas son fáciles, ¿no? Pero la comunicación es fundamental. El pensar, el idear, el hablar, como dicen, ¿no? Con la boca todo se hace, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces, las ideas tal vez pueden ser un poco fáciles, aunque yo no diría que las ideas son tan fáciles, pero ya, digamos que pensarlas no requiere mucho esfuerzo, ¿no? A veces para muchas personas. Pero la comunicación ya es un poquito más difícil. El poner, comunicar, hacerte entender con otras personas puede representar un desafío un poco más importante, digamos, ¿no? Que solamente pensar las ideas, la estrategia, pero la ejecución lo es todo. Entonces, si de pronto tú la piensas bien, la comunicas bien, pero no la ejecutas, quedó en nada, ¿cierto? Y la organización, ya a nivel directivo, tienes que entender que la organización no debe tener pánico al fracaso, ¿no es cierto? O sea, no debes tener temor a equivocarte, ¿no? Porque de lo contrario, quiere decir que no te estás esforzando mucho, no te has quedado en la zona de confort, ¿no es cierto? Y, o que te estás autoengañando, ¿no? Te estás mintiendo, o sea, tampoco es que te puede ir bien todo el rato, ¿no es cierto? Y el mercado, la competencia es dinámica, es dura, ¿no? Entonces, tienes que, ya a nivel directivo, no te puedes tapar los ojos, como les digo, estás en el punto más alto de la organización, desde ahí tú ves todo, entonces no te puedes tapar los ojos, ahí tienes que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Tampoco puedes silenciar a las personas que te están pasando información, ¿no es cierto? Si la información es real, entonces la tienes que utilizar. No la puedes, no deberías ignorarla, o sea, no te puedes tapar los ojos y después, menos todavía después de haber visto, taparte la boca, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que tienes que comunicar, lo tienes que comunicar y lo que tengas que ejecutar, lo ejecutas, ¿no? Entonces, la acción aquí es, si elimino procesos, gano tiempo y elimino supervisores, ¿no? Entonces, no debería tener, y si volvemos al tema del proceso crediticio, entonces, esto es válido igual para todas las áreas, pero en el caso de la gestión de créditos en particular, si de pronto mi proceso crediticio está muy engorroso, tiene demasiados pasos y mucha gente por demás de la que necesito, entonces de pronto voy a hacer tal vez el proceso más largo o más problemático, ¿cierto? No se trata de eso, no se trata de eso. De lo que se trata, habíamos visto, es de poder ser lo más
eficientes posible, ¿no? Entonces, como ven aquí en este llamado a la acción, creo que hay un poquito para todos, ¿no? Para que lo podamos reflexionar a nivel personal, para que lo reflexionemos a nivel gerencial y a nivel directivo, ¿no? Y si bien tal vez no somos gerentes o directivos, de alguna manera, si somos empáticos y consideramos lo que dice aquí, podemos entender un poco mejor, podemos calzarnos los zapatos de quienes sí llevan esta obligación, esta responsabilidad gerencial, esta responsabilidad directiva, ¿no es cierto? Hacia los resultados, ¿no? Entonces, como les digo, aquí hay reflexiones para todos, nos ayuda un poquito a entender qué es lo que pasa dentro de la organización y cómo yo puedo mejorar la gestión de crédito. Y habiendo hecho esta reflexión, ahí al lado está ese cuadrito que dice, no, planea tu ejecución y ejecuta tu plan. Y ahora yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿La planificación o la ejecución? A ver, en el chat, ¿qué me dicen? En el chat, a ver, pongan, ¿qué es más importante? ¿La planificación o la ejecución? A ver, una sola persona todavía ha puesto. A ver. Interesante lo que pone. Hasta ahora la mayoría pone la planificación. Pocas personas han puesto la ejecución. ¿A alguien le falta colocar su punto de vista? Ya están todos, ahora vamos a ver. Ahí hay 3 nuevos mensajes. Planificación, ejecución, ya. La mayoría, por mayoría apabullante, creo que han puesto la mayoría la planificación, ¿no? Y ahí hay una persona, unos cuantos eclécticos que ponen las dos, la planificación y la ejecución. Entonces, de esto vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a analizar un poco y ver qué es más importante. ¿Siguen viendo mi pantalla o ya no? No, ya no dicen. Ya no, perfecto, ok. Entonces ahora vamos a entrar a ver un poco qué es más importante, la planificación o la ejecución. Ustedes han visto ahí en el chat, la mayoría ha puesto la planificación, muy poquitos la ejecución, y creo que un par ha puesto ahí que los dos son importantes. Sí, los dos son importantes, efectivamente, ¿no? Pero si tenemos que escoger entre las dos, más importante es la ejecución, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard y que, bueno, ha sido secundado por otras universidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento aquí? La planificación es importante, sí, es importante, hay que planificar, pero cuando se han visto los dos extremos, y se ha visto de pronto organizaciones en las cuales se ha planificado estupendamente y ha habido una pobre ejecución, se ha visto qué resultados han obtenido. Por otro lado, se han hecho estudios de organizaciones que han tenido un proceso de planificación pobre, pero han tenido una ejecución magnífica y han obtenido resultados mucho mejores que esta otra organización que había planificado re bien, pero había tenido pobre planificación, ¿no? Ahora, en la vida real, en la realidad, lo que se suele dar es un poco eso, ¿no? O sea, no hay planificación perfecta, no hay ejecución perfecta, ¿no? Tengo que planificar, efectivamente. Igual tengo que ejecutar. Pero ¿qué es más importante? La lección de los estudios que se han hecho es que a ambos les voy a dar la importancia, pero sobre todo me voy a concentrar en la
ejecución, en la ejecución, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, así es. Entonces, la ejecución es clave. Y no hay planificación perfecta, ¿no? A veces, como dice el dicho también, ¿no? Mucho análisis, parálisis, ¿no? Mientras que cuando estás ejecutando, ya vas aprendiendo y resolviendo en el camino. O de pronto, no se olviden que nosotros trabajamos con uno de los recursos que no vuelve, como les decíamos, ¿no? Y que a veces hasta es ignorado como recurso, pero que nosotros sí lo consideramos como recurso, que era el tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, si de pronto nosotros nos pasamos mucho tiempo planificando, luego no vamos a tener tiempo para ejecutar, ¿no? Entonces, hay que ejecutar desde el principio y hay que tratar de planificar rápido para ejecutar también más rápido todavía, ¿no es cierto? Ahora, con esto no estoy diciendo que no se planifique, ¿no? De ninguna manera. Es importante planificar y hay que hacerlo bien. Pero más que planificar, había sido importante ejecutar, ¿no es cierto? Y hay un chiste, ¿no? Dice que iban a jugar la selección argentina con la selección alemana, digamos, ¿no? No, Brasil-Argentina, Brasil-Alemania, perdón, Brasil-Alemania, ¿no? Entonces los alemanes se habían preparado, digamos, para el partido y habían estudiado toda su plan, su estrategia, ¿no? Y habían dicho, ya, entonces vamos a hacer esto, tú vas a ir por acá y vas a hacer esto y tú vas a hacer tal otra cosa, al minuto 15 va a salir fulano, va a entrar sutano y tú vamos a hacer esto, pero así todo planificado al milímetro, hasta que los 90 minutos del partido planificados al minuto coordinado con todo el equipo, el director técnico, hasta que uno de los jugadores le dice, disculpe entrenador, y el equipo de los brasileros ya conoce el plan también, ¿no? Entonces como diciéndole, claro, bien fácil así, pero los otros conocen el plan para que, como en una obra teatral, cada quien haga su parte, incluido el otro equipo, y no es así pues, ¿no? O sea, en la vida real tú planificas, pero en la realidad las cosas se van dando de otra manera, muchas veces. Entonces tienes que ir haciendo ajustes en el camino, ¿no? Pero ahora, si vas a estar controlando paso a paso lo que haces y cambiando paso a paso lo que haces, entonces ya no hay necesidad de planificar. ¿Para qué planificar? Solamente opera en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, ¿me entienden cuál es el punto? ¿No? ¿Me entienden cuál es el punto aquí? Entonces, de lo que se trata es de planificar, hacer revisiones periódicas para poder corregir desviaciones, ¿no es cierto? O ver qué ocurre, pero no tan seguido como para que te la pases controlando tu planificación y estés descuidando la ejecución, ¿no? O sea, basta con hacer controles cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, dependiendo de la organización suficiente, ¿no es cierto? Y vayas corrigiendo, ¿no es cierto? Que se tienen que hacer. Y es más, si tienes buenas ejecuciones, cada 3 meses por demás, ¿no? Porque de pronto te estás distrayendo y no estás ejecutando, ¿no? Y ejecutar es clave. Ejecutar es clave. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, entonces, generalmente, ya cuando hablamos de gestión de créditos y cuando hablamos de planificación, muchas veces se hace la planificación anual, ¿no? Para la siguiente gestión, ¿no? Y yo he visto en algunas organizaciones que a veces no se le da la importancia necesaria, ¿no? O sea, de pronto dejan la planificación estratégica para la siguiente gestión para diciembre, ¿no? Para las últimas semanas de diciembre, ahí ya para cumplir, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Ya desde septiembre, octubre ya deben estar trabajándola con calma, concienzudamente, para que en enero ya se esté ejecutando, ¿cierto? Y obviamente debería ser bien comunicada y bien entendida, o sea, no solamente se va a hacer esto porque sí, ¿no? Precisamente lo que se tratan los nuevos estilos de gerencia más avanzados, últimos, es de que haya ese involucramiento del personal, ¿no? De que se entienda el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué se está pidiendo algo? ¿Por qué se piensa que es razonable pedir eso? ¿Cómo alcanzarlo, no? Entonces, así debería ser. Obviamente, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, no siempre sea así, no siempre se puede hacerlo así, pero no
por el hecho de que sea difícil, que si yo no lo vamos a hacer, ¿no? No lo vamos a dejar de hacer, hay que hacerlo. Es más, hay que ir mejorando, ¿no es cierto? Así como hacemos iteraciones, bucles para ir mejorando, igual, en estos temas de planificación tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Los controles también. ¿Alguna consulta? Hasta ahí. Bueno, entonces, continuemos avanzando. Voy a abrir la presentación y nos vamos a la... A ver. Está. Ya. Ah, no, me he equivocado. Es esta. Ah, me ha salido. Uy. A ver. Esto es... Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, entonces, entrando bueno, ya vamos a entrar a ver ya las políticas, pero antes de pasar al tema de las políticas, tengan presente entonces las distintas tareas y el entorno en el que nos vemos nosotros adscritos, ¿no? Cuando estamos trabajando en la primera línea, ¿cierto? A un nivel personal operativo, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas utilizamos? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de ese cuadro Excel que les decía en el que controlamos las operaciones, los días que pasan, en qué estado del proceso están, qué sé yo? Esa es la manera de trabajar y hacer gestión a ese nivel, ¿no es cierto? Ya a nivel, escalando un poquito, ya a nivel de jefatura, a nivel nivel de gerencial, ¿no? Primera gerencia. Entonces, probablemente yo voy a seguir trabajando con un Excel, ¿no es cierto? Y tal vez yo también tenga acceso al mismo CRM que los ejecutivos, ¿no es cierto? Y voy a poder controlar las gestiones que están haciendo y voy a poder consolidar esa información, ¿no es cierto? Esos cuadros Excel para poder ya aterrizar en una tubería razonable. Yo voy a consolidar la tubería de negocios que le llaman y voy a ver qué operaciones están gestionando, por qué montos, en qué estado están, ¿no es cierto? Entonces ya a nivel gerencial tal vez me corresponderá impulsar algunas operaciones, tal vez demorar un poquito otras, ¿no es cierto? ¿Con qué motivo? Tal vez yo quiero impulsar alguna que es importante, ya sea por el monto o por el cliente, me va a permitir iniciar relaciones importantes con algún grupo comercial, qué sé yo, o simplemente es una operación de un monto importante que me va a permitir cumplir los objetivos del área, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, a veces el proceso de créditos está saturado de operaciones y se llega a esa capacidad de límite de atención. Entonces, de pronto el área de riesgos te dice, oye, ya para el final, ¿qué operación quieres que te la pase? Porque me estás pidiendo 5 operaciones y todas son importantes, que los que trabajan en banca me van a dar la razón, tal vez se han topado con esa situación. Entonces, tú tienes que decir ahí, ¿sabes qué? Primero, por favor, sacámelas estas dos, o sacámela esta y después esta, así señalando el orden inclusive, ¿no? Entonces, ya a nivel de equipos, inclusive también se da el caso de que a una persona, digamos, le falta un poquito para cumplir las metas, entonces ya, entonces sácamela esta para que esta persona cumpla con sus objetivos, qué sé yo, ¿no? O hay alguna operación que ya está demasiado tiempo, por así decirlo, trancado, o que ha tenido muchos reprocesos, entonces ya sabes que ya esta ya de una vez la sacaremos porque el cliente ya está cansado, nos va a traer muchos reclamos, que sí, entonces dale prioridad a esto. Entonces, ese tipo de situaciones, ya obviamente que
debería partir también del ejecutivo, pero si no parte el ejecutivo, el gerente debería conocer esa su información, ¿no es cierto? Y debería poder él hacer la gestión, él apoyar, dar el impulso para que eh, las operaciones del área comercial, para que esa gestión de crédito, a través de esa sugestión, podamos alcanzar los mejores resultados, ¿no? Los más favorables para la organización y para el equipo. ¿Okay? Ya a un nivel directivo, entonces, seguramente vamos a recoger hasta las impresiones de las jefaturas o de las gerencias, ya al nivel, o al nivel de alta gerencia, sin entrar al nivel directivo, alta gerencia. Entonces, de pronto nos va a decir el gerente de alguna sucursal o de negocios, nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Te cuento que estoy teniendo muchos problemas con tal producto. Está fuera de mercado, o sea, nuestras condiciones son no son competitivas, nuestra tasa es muy alta, tardamos mucho. En la propaganda decimos que sale en tanto tiempo, pero en la realidad ocurre tal otra cosa. O de pronto este otro banco ha sacado una campaña para este producto y la verdad que esa campaña es muy buena, por esto deberíamos igualar condiciones o qué sé yo, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces se dan cuenta que ya la gestión viene por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, no solamente deberíamos ir a pedir ahí, ¿no? Sino deberíamos ir ya con los resultados, ir con la propuesta. ¿Sabes qué? Aquí está, así debería ser. Queremos lanzar esta campaña con este producto en estas condiciones, así pues, la sacaremos. Entonces, seguramente ya el director o la alta gerencia te dirá, ok, la sacaremos. Y el trabajo de la alta gerencia será seguramente decir, ok, le meteremos, hagamos esto así, hagamos esto así. O tal vez parte de ellos y te digan, ¿sabes qué? Estamos viendo que el mercado se está orientando hacia tal producto. Te cuento que a nivel Latinoamérica está entrando bien fuerte este tema de la billetera electrónica, entonces empezaremos a trabajar con los celulares. Entonces, tenemos los celulares, llegamos así, desarrollaremos, coordinaremos con sistema, ¿qué necesitarían ustedes? A ver, pregunten a sus clientes, a su banca, qué se necesita, qué sé yo. Entonces, me van entendiendo, ¿no es cierto?, cómo se va gestionando el trabajo a distintos niveles en la organización, ¿no? Y en qué consiste ya la gestión de créditos en los distintos niveles. Si se dan cuenta, es un poquito diferente el trabajo, ¿no es cierto? A medida que tú vas escalando la organización, el tipo de habilidades que requiere el trabajo es diferente, ¿no es cierto? Tal vez hacia abajo requieres harta habilidad técnica, ¿no es cierto? A medida que vas subiendo ya requieres mayor visión y mayor habilidad de comunicación, ¿no? Inclusive hasta necesitas tener cierta destreza política, ¿no es cierto? Para manejar conflictos, para manejar prioridades, ¿no es cierto? Para mantener el clima organizacional, digamos, bueno, ¿no es cierto? Porque depende mucho de las cabezas del clima organizacional, ¿no? Bueno, y hay otros estudios que dicen también que en muchos casos una de las principales razones por las que se va el personal es por la jefatura inmediata que tiene, ¿no? En muchos casos, ¿no? No sé si aplica Latinoamérica también, pero yo creo que sí. Muchas revistas de varios artículos académicos he leído lo mismo. Hasta tal vez en internet les ha debido tocar leer algún artículo parecido, ¿no? Entonces, esa es la gestión, no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, las herramientas que nosotros utilizamos en cada nivel seguramente van a ser un poco diferentes. Como les decimos, primer nivel seguramente CRM, tu Excel y tu workflow. Seguramente a nivel gerencial vas a seguir con el CRM y el Excel, ¿no es cierto? Y tal vez ya a nivel de alta gerencia, que vas a estar más metido en el balance scorecard y en tus cuadros de mando más agregados, ¿no es cierto? Donde, como les decía, vas a poder reconocer si hay problemas en una determinada sucursal, en un determinado producto, qué sé yo, ¿no? Y vas a poder tomar acciones correctivas y coordinar ya el alineamiento estratégico, ¿no? No solamente ya una gestión, sino mediano plazo, ¿no? Ya a nivel directivo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí con esta aclaración? Es importante realizarla para de alguna manera sintetizar el trabajo de la gestión de crédito. Ok, entonces continuamos. Ahora sí vamos a comenzar entonces con la segunda parte de la presentación. Les voy a compartir mi pantalla. No, ahí está. Ahí está. Ok, ¿ven mi pantalla?
Sí, Lick. Perfecto. Ya. Entonces, Entonces, lo, es bien útil, como les decía, estamos yendo de lo general hacia lo más específico, ¿no? Y ahorita ya estamos entrando a ver una herramienta de gestión que es bien interesante, que es la matriz comercial y de cobranza. Entonces, esta es una matriz cualquiera, ¿no es cierto? Tiene dos ejes, si se fijan, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal, que nos marca 4 cuadrantes, ¿no? Esta es una matriz 2x2, más sencillita. Entonces, van a ver que con esta matriz vamos a poder nosotros conocer nuestros clientes potenciales, la cartera de créditos, mora, nos va a permitir segmentar, tomar decisiones, acciones más efectivas a golpe de vista. Y como ya les mencionaba igual anteriormente, nos va a servir para aplicar los principios de Pareto, del 80-20, y utilizar los recursos de la organización y los recursos propios, nuestros recursos personales, de manera inteligente, ¿no? Para poder obtener más resultados con menores esfuerzos. Entonces, el uso de los datos, de la información automatizados, ¿no? Nos podría permitir mejores resultados y menores costos, aunque a veces no vamos a poder contar con todos esos datos e información, ¿no? Pero estamos en la era de la información, entonces cada vez va a ser más fácil poder trabajar con mayor cantidad de datos y de manera más aprovechable y eficiente, ¿no? Ustedes han visto el avance de las computadoras, de la ciencia de datos, qué sé yo, de la analítica, ¿no? Nos va a permitir aprovechar inclusive mejor esta y otras herramientas más, ¿no? Entonces, esta matriz la vamos a utilizar por un lado en una matriz comercial y por otro lado en una matriz de cobranza, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la matriz comercial. Entonces, en esta matriz comercial vamos a tener sobre uno de los ejes, sobre el eje horizontal, vamos a ver el potencial del cliente para generar negocio, para generar utilidades, ¿no? Entonces vamos a tener que hacia el lado positivo vamos a tener un buen potencial hacia generar negocios, hacia generar utilidades, ¿no? Y del origen hacia el otro lado vamos a tener aquí a los clientes que tienen bajo potencial para hacer negocio, ¿no? Ya sea porque están muy casados con otro banco o porque no tienen sus indicadores, su solvencia moral, su solvencia económica, no da como para trabajar con ellos, ¿no? O sea, no están en un buen momento, una buena situación, es un poco difícil por el momento tal vez hacer negocios con ellos, ¿no? Y en el otro eje, en el eje, en el eje vertical, ¿no es cierto? Vamos a saber, vamos a tener si es, vamos a apuntar, ¿no es cierto?, hacia el lado positivo si es cliente y hacia el lado negativo si no es cliente, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, habiendo hecho habiendo marcado así nuestra matriz, entonces vamos a tener 4 cuadrantes, ¿no? Entonces vamos a tener 2 cuadrantes en el que vamos a tener clientes con bajo potencial, ¿no es cierto? Entonces, estos clientes con bajo potencial no deberíamos destinar mucho tiempo y recursos por el momento a atender este tipo de clientes. No deberíamos perder nuestro tiempo, nuestros preciados recursos en atender este tipo de clientes por el momento, ¿no? Deberíamos, en todo caso, concentrarnos en el cuadrante 2 y 4, ¿cierto? Donde tenemos clientes con buen potencial, ¿no es cierto?, que podríamos generar negocio, que de alguna manera sabemos que su solvencia moral y económica es buena, ¿no es cierto? Entonces podríamos generar negocios interesantes con estos clientes. Entonces, si ya es cliente, estaríamos hablando del cuadrante 2, ¿no es cierto? Ya es cliente, tiene buen potencial. ¿Se ve mi cursor? Sí, ya, perfecto. Entonces, si ya es cliente, entonces tiene buen potencial. Mientras mayor sea el potencial del cliente, entonces va a estar acá, ¿no? Y mientras más índice cruzada de ventas tenga, han debido ustedes escuchar el índice cruzado de ventas. Quiere decir que mientras más productos yo le coloque a un cliente, lo voy a rentabilizar más, porque voy a ir generando comisiones e intereses no solamente por un producto, sino por 2, 3, 4, 5, 6 productos. Entonces voy a poder ganar más, ¿no es cierto? Entonces, mientras más cliente sea y más potencial tenga, mientras esté por aquí, mejor. Entonces, me voy a enfocar en tratar a los clientes con buen potencial y hacer que sean cada vez más clientes.
fidelizarlos más, venderles más productos. Venta cruzada, por eso el índice de venta cruzada. Entonces, si tiene tarjeta de crédito, le voy a colocar un crédito de consumo, le voy a colocar un crédito hipotecario, uno vehicular, qué sé yo. ¿No? Eso es lo que busco. O por ahí ya tiene un vehicular, entonces le voy a colocar otro de consumo, le voy a colocar tarjeta de crédito. Eso es lo que quiero. Y ahorita solamente estamos hablando de productos del activo, ¿no es cierto? También podríamos hablar de productos del pasivo. Le podría colocar, le podría pedir que abra cuenta corriente, cuenta ahorros, CPF y hacer captaciones, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos también a los clientes que están en el cuadrante 4, ¿no es cierto? Que tienen buen potencial, pero que no son clientes, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado porque al no ser cliente, creemos que tienen buen potencial, ¿no? Si hay información pública de por medio, qué sé yo, entonces es fácil saberlo, pero si no, podríamos tener un falso positivo, ¿no? De pronto creemos, pero asumiendo que nuestro trabajo de inteligencia de mercado, inteligencia de negocios es bueno, digamos que tenemos aquí buenos leads, buenas pistas de clientes con buen potencial con los cuales nos interesa el negocio. Estos clientes, por ejemplo, igual, súper atractivos, ¿no es cierto? Súper atractivos. Tal vez los del cuadrante 2 sean más fáciles de gestionar porque ya tenemos el dato, ya son clientes, ya tenemos el contacto, ya nos conocen. El cuadrante 4 tal vez no nos sea un poquito más duro trabajarlo, pero sí vale la pena intentar aquí porque aquí estamos hablando de nuevas operaciones, nueva cartera. Aquí estamos hablando de crecimiento acelerado, ¿no es cierto? Nueva rentabilidad. Ya después, con más calma, podríamos trabajar algunos clientes con bajo potencial, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado también porque podríamos tener un falso negativo. O sea, de pronto, estos clientes no es que tienen bajo potencial, sino que nosotros no teníamos la información o no los conocemos bien, ¿no es cierto? Si no hay información pública por medio, tal vez nosotros creímos que son clientes que mantienen bajo perfil, pero de pronto habían sido muy buenos clientes con muy buen potencial de negocio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. Si es cliente, ya, pero con bajo potencial, seguramente voy a saber. Difícil que aquí haya un falso negativo, ¿no es cierto? Pero seguramente aquí sí, aquí esto tal vez es una caja negra, ¿no? Tal vez aquí tengo que investigar un poco más. Y ahora, no quiere decir que los clientes que estén aquí eternamente se van a quedar aquí, ¿no? Periódicamente hay que visitarlos, hacer contactos, trabajarlos, qué sé yo, para saber si las condiciones han mejorado, ¿no es cierto? Puede ser que cambie su condición, que de momento efectivamente tengan bajo potencial, pero que con el pasar del tiempo vaya mejorando el potencial. Todo es dinámico, ¿no es cierto? Pero, entonces, lo que a nosotros nos interesa aquí, y como les decía a tiempo de presentar la matriz, nos interesa de alguna manera trabajar de manera eficiente y este cuadrante nos ayuda a sistematizar esa nuestra cartera de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de pronto aquí ya podemos realizar nuestro planeamiento estratégico, ¿no? Ya a nivel personal, a nivel operativo, de cómo puedo yo trabajar y rentabilizar mi cartera. ¿Ya? Entonces, ese trabajo de gestión inteligente, digamos, nos correspondería a cada uno hacerlo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya, es claro, entonces, ¿no? Este tema no es muy complicado, solamente hay que familiarizarse ahí con la matriz y los cuadrantes, ¿no? Entonces, nos va a permitir, entonces, trabajar de una manera organizada, sistemática, clasificar, segmentar a nuestros clientes por su potencial de negocio y ver dónde tengo que enfocar mis recursos. Entonces, así como tengo esta matriz comercial, tengo esta otra matriz de cobranza. ¿Ya? Entonces, en esta matriz de cobranza, si se fijan, igual tenemos dos ejes. Tenemos un eje horizontal en el que pongo a los clientes, ¿no? Hacia el lado positivo que quieren pagar y en el lado negativo pongo a aquellos clientes que no quieren pagar, ¿no? Que rehusan el pago, que se hacen buscar, se hacen presionar, qué sé yo, ¿no? Y por otro lado, tengo en el eje vertical clientes que pueden pagar, que tienen la capacidad de pago, y clientes que no pueden pagar, que no tienen la capacidad de pago, ¿no?
Entonces, ahí tenemos que con el cruce de estos ejes se forma nuestra matriz igual con 4 cuadrantes y la gestión de estos 4 cuadrantes igual va a depender en dónde cae nuestra cartera de clientes, ¿cierto? En cuál cuadrante cae. Si ustedes se fijan, entonces, lo primero que yo debería hacer aquí es gestionar los clientes que pueden pagar, ¿no? Ahora, yendo un poco más allá, el cliente que quiere pagar y puede pagar, este no me va a representar problema, porque si quiere y puede pagar, este generalmente va a estar vigente. Entonces, este ni lo voy a tener que gestionar. Este solito paga, porque va pagando sin problemas, ¿no? El problema lo voy a tener con este cuadrante 1, ¿no? Clientes que de pronto tienen ese flujo para pagar, pero no quieren pagar, distraen los recursos, hacen otras cosas, se hace raro que sí. Aquí es donde tengo que concentrarme yo en el pago, ¿no es cierto? Porque este cliente, teniendo la posibilidad de pagar, no paga. Entonces a este lo tengo que llamar con anticipación, hacerle el seguimiento, ver sus cuentas, que sí, decirle que tiene, que puede, que sí, el débito automático y aplicar el débito automático, qué sé yo, ¿no? Y nos va a ser un poco más difícil, pero igual tenemos nomás que hacer, forma parte del trabajo, realizar la cobranza a los cuadrantes 3 y 4. Pero aquí hay que tener cuidado, porque el cuadrante 4 son clientes que quieren pagar, pero por alguna circunstancia no están pudiendo pagar, su capacidad de pago se ha visto afectada, ¿no? Y aquí tenemos que entender nosotros, tenemos que entender que a cualquier persona le puede ir mal en un negocio, puede tener un infortunio, un accidente o alguna circunstancia adversa, como por ejemplo ahora, ¿no? El tema de la pandemia, nadie contaba con la pandemia y de pronto tenemos aquí a muchos clientes que de momento no pueden pagar, pero quieren pagar, ¿no? Entonces, aquí es donde voy a concentrar mi trabajo seguramente, ¿no es cierto? En el cuadrante 1, obviamente, y en el 4, porque el este cliente tiene la voluntad, solamente que por el momento no tiene los medios, le está dificultando. Entonces tendría yo que ayudarlos, tendría que asesorarlo y tendría que reprogramarle la operación, ¿no es cierto? Entonces yo debería cuidar de que su situación no se deteriore más, ¿no es cierto? Ya que quiere pagar, entonces tengo que ayudarlo, ¿no es cierto? Tratar de reestructurarlo, cosa que este cliente pueda pasar al segundo cuadrante, ¿no es cierto? Ahora, esto no necesariamente lo hace el ejecutivo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del proceso crediticio, a veces los clientes cuando ya entran en problemas de pago, de pronto si empiezan a manifestar mucho atraso, mucho problema, pero todavía tenemos el contacto y tienen ellos la intención de pagar, se los pasa a esta área que llamamos de recuperaciones, cuentas especiales, normalización de créditos, ¿no es cierto? Donde hay un equipo de ejecutivos que se dedica a trabajar con ellos de manera mucho más directa. Ellos tienen una cartera un poco más reducida y tienen una metodología que se acerca mucho más al cliente, no están tan enfocados en colocar cartera y ellos manejan ya otro tipo de métricas, no las mismas métricas, no los mismos KPIs maneja un ejecutivo del área comercial normal, ¿no? Que está preocupado por las colocaciones, las captaciones, generar más negocio, más rentabilidad, más índice de venta cruzada, ¿no? Tal vez en estas otras áreas de apoyo específico, ¿sí? Están enfocados más bien en mejorar, en sanear entender la situación real del cliente, sanearla y que empiece a pagar normal para que en algún momento, cuando este cliente ya esté bien, pum, pueda volver a este cuadrante 2, pueda salir de cuentas especiales de normalización de créditos o lo que se llame, y pueda volver a la banca que le corresponde, ¿no es cierto? Y este va a ser un cliente muy fiel, ¿no es cierto? Porque va a decir, me han ayudado, pucha, que me ha apoyado el banco, ¿no es cierto? Pues seguramente le van a ofrecer ahí productos o condiciones especiales para poder ayudarlo y sacarlo adelante, ¿no? Mientras que en los en el cuadro 1, el que tiene plata y no quiere pagar, ya es medio un sinvergüenzón, ¿no? Porque teniendo no quiere pagar, a ese sí lo tengo que amenazar al duro para que no se descuide, ¿no? Y el que no quiere pagar y no puede pagar, va a ser bien complicado aquí porque así lo pares de cabeza, ¿no es cierto? No va a caer nada de sus bolsillos, ¿no? Entonces, si de pronto me distraigo mucho en este cuadrante, o sea, no voy a obtener muchos resultados, ¿no? En todo caso, me conviene más enfocarme en el cuadrante 1. Ahora, eso no quiere decir que no voy a hacer nada aquí, ¿no?
porque como les digo, aquí también puedo tener un falso negativo, puede ser que esté con bajo perfil, nos esté engañando, haya desviado su flujo, sus activos, qué sé yo, ¿no? Ojo al charque aquí también, pero seguramente voy a tener mejores resultados gestionando por acá, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y seguramente si es que está bien segmentado en este cuadrante, que no quiere y no puede pagar, este es el candidato directo a ejecución, ¿no? Generalmente los de este cuadrante son los que pasan a ejecución, ¿no? El cuadrante 1 es el que, pucha, ya cuando estás por ejecutar, pum, paga todo, ¿no? En cambio, el cuadrante 3 es el que termina en ejecución, termina ejecutando la garantía, o el que termina en castigo, ¿no? Entonces, una vez más, aquí yo de alguna manera puedo segmentar mi cartera, ¿no? Y de manera, con una metodología, o sea, yo puedo clasificar mi cartera y planificar un poco mi trabajo y hacer mi gestión de crédito, en este caso, más propiamente mi gestión de cobranza, ¿cierto? Y obtener resultados, mejores resultados, ¿no? De una manera más ordenada, sistemática, ¿no? Entonces, esos son los dos cuadrantes. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, entonces vamos a, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar de las políticas de crédito, ¿ya? Entonces, ya las políticas de crédito, bueno, son muy importantes, pese a que tal vez no se les dé en muchos casos la importancia de vida. La política de créditos es clave, 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 porque ahí de leer nomás la diapositiva, ¿no? Nos da los lineamientos generales que acompañan la estrategia de la empresa. Entonces, no deberían ir en contradicción con la actividad comercial de la empresa, sino más bien debería apoyarla y orientarla, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nos dice, debería reconocer el contexto en el que opera la organización y las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la misma. Si se fijan ahí, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, estamos hablando de un FODA prácticamente, ¿no? Han debido escuchar ustedes hablar del análisis FODA, ¿no? Entonces debe ser clara, sencilla y conocida por todos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos ayuda la política de créditos? Si nosotros, bueno, ahorita estamos viendo el tema de gestión de créditos, entonces para nosotros es clave la política de créditos, pero no impacta solamente al área de créditos, también impacta al área de riesgo sobre todo, ¿no? Se supone que la política de créditos debería ser conocida tanto por el área comercial como por el área de análisis, ¿no es cierto? Por el área de riesgos, el área de evaluación. Ambos deberían tener bien clara cómo es la política de créditos. Ahora, ¿quiénes diseñan, quiénes trabajan esta política de créditos? A nivel directivo. A nivel directivo, ellos son los responsables, ¿no es cierto?, de lanzar la política de créditos y de revisarla y actualizarla periódicamente. Muchas veces la política de créditos, digamos, sale y pucha, así años sin modificarla o cambiarla, ¿no es cierto? O a veces variaciones menores, qué sé yo, ¿no? Pero la política de crédito en sí ya es una herramienta de gestión de créditos importante. Ahora, obviamente, esta herramienta importante la realiza y la gestiona sobre todo el área directiva, ¿no? Pero la herramienta ya está creada, ¿no es cierto? Entonces, ya en los niveles inferiores es como tu Biblia, ¿no? Entonces, tú andas y conoces la política de créditos, bueno, y por debajo de la política es la normativa de créditos, te la conoces bien, ¿no? Para saber qué terreno estás pisando, para entender cuál es una buena operación y cuál es una mala operación, para entender cuál es un criterio de rechazo inmediato y para entender qué operaciones se están buscando o por el momento qué operaciones son deseadas, ¿no es cierto? Entonces, la política de créditos debería darte todos esos lineamientos. La política de créditos debería decirte esencialmente qué es lo que estás buscando por la coyuntura, por el momento, qué tipo de operaciones te interesa, qué tipo de operaciones vas a privilegiar y
y qué tipo de operaciones por el momento no te interesan o no quieres por el momento, ¿no es cierto? Entonces, eso debería contener la política de créditos. Y para poder sacar una política de créditos así, con esas características, obviamente tienes que conocer tu mercado, tienes que conocer el contexto, ¿no? El que está operando el banco, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo siempre doy a este respecto es como que te dijeran, ¿no? Las organizaciones, ya anda a cazar conejos, y a los que mandan a cazar conejos les dan una bazooka, ¿no? Y de pronto a otros les dicen, ya anda a cazar osos, y a los que van a cazar osos les dan una resortera, una onda, ¿no? Esos que tiene como Bart Simpson, esos con su maderita y su liguita y sus piedritas, ¿no? Entonces, no pues, o sea, no va a haber buen resultado, ¿no es cierto? Los que han salido a cazar conejos de un bazocazo los van a destrozar, ni la piel van a poder recoger. Y de pronto a los que los han mandado a cazar osos con resortera no van a volver o van a volver sin brazo, ¿no? Porque no va a pasar absolutamente nada. Entonces, tiene que haber, tiene que haber correspondencia entre lo que tú buscas y los productos que ofreces, ¿no es cierto? Eh, tiene que haber armonía, tiene que estar bien trabajado el desarrollo del producto, bien orientado hacia los distintos segmentos en los que opera el banco, ¿no es cierto? Y esta política de créditos, que es como la constitución política del Estado, ¿no es cierto? Tal vez en legislación bancaria han hablado, ¿no? La constitución política del Estado, ¿no? La pirámide de Kelsen, ¿no? Y la constitución está arriba, es lo más importante, qué sé yo. Ninguna norma inferior puede contravenir la superior, ¿no? Entonces, la política de créditos es como la constitución política del Estado, ¿no? Está por encima de la normativa de crédito. Entonces, no debería entrar en conflictos ni con la normativa ASFI, ni con la normativa de créditos, ni con la normativa de riesgos, ¿no? Entonces, debería estar todo bien sincronizado. Entonces, cuando sí está bien trabajada esta política y cuando es de conocimiento del área comercial y del área de riesgos, entonces todos ya sabemos las reglas del juego, ¿no? La cancha está bien rayada, entonces yo más o menos tengo una idea de que esta operación es buena y va a salir. O sé, digo, gusta esta operación más o menos, pero a ver, intentaremos, no hay más, por el momento no hay más y la meto, ¿no? Y de pronto dices, no, esta operación, ¿para qué? No tiene futuro, ¿para qué? Voy a perder mi tiempo nomás, ¿no es cierto? Así debería ser, pero a veces no es así. O es peor todavía, ¿no? A veces la política de créditos no está tan divulgada, conocida, ni la normativa, ni de riesgos, ni por el lado de créditos, ni están en sincronía, cosa de que muchas veces no depende de la operación, sino depende de a quién le toque la operación, ¿no? Entonces, si le toca al fulano, sí va a salir, ¿no? Le toca al mengano, esa operación se va a caer, ¿no? Te va a rechazar, te va a pedir esto. No debería ser así, ¿no? O sea, independientemente de a quién le toque, si la operación es buena, debería salir. Independientemente de a quién le toca el análisis, si es mala, igual no debería pasar esa operación, ¿no es cierto? Así deberían funcionar las cosas. Pero como les digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta por aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta este momento? Ya, entonces, continuemos. Ya. Entonces, voy a ver, stop share. Ya, ok. Ya, ok. Entonces, hemos visto la importancia de la política de créditos, ¿no? Entonces, una buena política de créditos. Ahora, la política de créditos sí tiene que tener una permanencia en el tiempo, tiene que tener cierta estabilidad, es importante, ¿no? O sea, imagínense si cada rato cambia la política de créditos. No debería haber necesidad, ¿no es cierto? Porque como es la norma marco de créditos, pues de alguna manera, si ya te señalan un lineamiento de crédito, debería mantenerse en el tiempo. Si no, sería un caos, ¿no? De pronto te estás familiarizando con una normativa de créditos, con una política de créditos, de pum, te la cambia. ¿No? Te estás familiarizando con esa nueva normativa, política de créditos, pum, te la vuelven a cambiar.
Entonces tú ya no sabes, esto estará bien, estará mal, qué dice la política. Si la cambian cada rato, medio complicado, ¿no es cierto? No es muy recomendable. Tiene que tener cierta estabilidad. Ahora, la política de créditos, al trazar los lineamientos generales, ser como nuestra constitución política, es el marco general. Entonces, ahí tal vez deberían estar tus criterios de rechazo principales. Debería describirte con qué clientes deseas trabajar, ¿no? En líneas generales, y qué operaciones, por el contexto, por el momento, te interesan. O sea, de pronto se ha hecho el análisis a nivel directivo de que tales y tales sectores de la economía del país están bien o se espera que vayan bien. Entonces, tu política de créditos debería orientarte hacia ese lado. Y si de pronto en los estudios macroeconómicos, información, inteligencia comercial, prevén que unos cuantos sectores, determinados sectores les va a ir mal o van a presentar problemas, en todo caso, en la política de créditos ya también debería decirte, estos y estos sectores por el momento desaconsejamos presentar o directamente no queremos, no presenten operaciones de ese sector, ¿no? Entonces así ya uno no pierde el tiempo, ¿no? Y ya sabe qué sectores se van a privilegiar, ¿no es cierto?, bajo esta política de créditos y qué otros sectores se van a evitar, ¿no es cierto? Pues así debería ser. Y en concordancia, la normativa de créditos obviamente debería recoger algo de esto, ¿no? O sea, tal vez no es más técnica, pero de alguna manera debería mantener cierta armonía, ¿no?, con la política de créditos. Y obviamente para hacer esto, se necesita un buen análisis, ¿no? Y una vez que sacas tu política, como les decía, difundirla, comunicarla, que todos la conozcan, ¿no? Que todos estemos en sintonía, para que después no hayan esos problemas entre el área comercial y riesgos, ¿no?, que a veces suelen presentarse, ¿no? A veces no le dan la importancia debida a la política de créditos o a la normativa de créditos, ¿no? Ahora, sé que por el primer día en el cual hemos hecho nuestra tormenta de ideas, entonces, ustedes les interesaba saber cómo es el análisis de crédito, ¿no es cierto? Cómo se realiza la evaluación de las operaciones, ¿no? Entonces, vamos a entrar, como les decía, no es esta nuestra materia, pero sí he dicho que a tiempo, luego de ver el proceso crediticio, y en algún momento íbamos a hablar un poco de esto, y ahora es el momento, miércoles, ya estamos cerca de las 9, ¿no? Es el momento oportuno para hablar. Bueno, voy a sentar las bases para que el miércoles ya entremos a ver un poco del análisis y la evaluación, ¿no? Antes de proseguir con nuestra materia, porque ahora sí resulta oportuno verlo y nos va a servir para continuar avanzando materia. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Otra vez me voy a ir a la pizarra blanca, pero ahora vamos a limpiarla. ¿Cómo se hace esto? No se ha limpiado. Voy a cerrarla y la voy a volver a abrir mejor, a ver si así ya me aparece una nueva pizarra. Uy, sigue, ¿cómo hago para clear? Aquí está. Ya, ahora sí, ya. Entonces, los bancos tienen varias segmentaciones, ¿no? Y ahora que estamos hablando de políticas de crédito, normativa de crédito, qué sé yo, corresponde hacerlo. Entonces, si nosotros vemos y analizamos el banco por la cantidad de clientes, seguramente vamos a tener que los clientes de banca personas van a estar aquí abajo. La mayor cantidad de clientes seguramente va a estar en banca de personas, ¿no? Y seguramente un poquito más arriba seguramente van a estar los de microcréditos, si es que hay microcréditos, ¿no? Seguramente aquí van a estar los PYME. Seguramente aquí van a estar los PYME. Y seguramente aquí ya va a estar banca empresa. Pequeña empresa en unos casos, pero digamos banca empresa nomás. Y seguramente aquí arriba ya va a estar banca corporativa. Seguramente va a estar banca corporativa. Bueno, mi pirámide no ha salido muy bien. Es medio difícil utilizar esta pizarra, pero bueno. Entonces, la mayor cantidad de clientes, en número de clientes, va a estar seguramente aquí abajo, ¿no?
Y a medida que vamos escalando en los niveles de segmentación, aquí va a haber la menor cantidad de clientes, va a estar aquí en banca corporativa, ¿no es cierto? Van a ser los menos. Aquí podemos contar en banca personal los clientes por cientos de miles, en algunos casos, ¿no? Decenas de miles, ¿no? Mientras que los corporativos, en algunos casos llegarán pues no llegan ni a la centena, ¿no? Seguramente. ¿No? Y obviamente aquí ya igual miles y aquí menos, pero ya aquí menos todavía, ¿no? En banca corporativa. Pero resulta que si analizamos el monto promedio de las operaciones, seguramente las operaciones de banca persona en promedio, seguramente el promedio será pues en dólares, me estoy inventando, pero digamos el promedio en dólares será pues, el promedio será 10,000. Será $10,000 el promedio de las operaciones de banca, el promedio individual de operaciones, ¿no? Y seguramente en microcrédito el promedio será pues, de operaciones será tal vez 12,000, digamos, ¿no? Y en PYME, el promedio de las operaciones será 40,000. Y en banca empresa, el promedio de las operaciones será seguramente 200,000. Y seguramente el promedio de las operaciones, o si dividimos el monto de las operaciones entre cantidad de clientes, qué sé yo, el promedio solamente aquí en banca empresas, en banca corporativa, será, por decir algo, 800,000, ¿no es cierto? Entonces, creo que he dejado de compartir, ¿no? Bueno, entonces, lo que quería ilustrar con ese ejemplo es más o menos cómo se distribuyen los clientes y cómo se distribuye la cartera. Bueno, ya hemos llegado al límite. Quiero ver si puedo volver al cuadrito, me ha botado ya, ahí está, ¿no? Entonces, el resultado va a ser que seguramente en términos ya de cartera, dependiendo el tipo de banco que yo sea, va a ser un trapezoide más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, si multiplicamos ya el promedio de las operaciones por número de clientes, dependiendo del banco, seguramente la mayor parte de mi cartera va a estar en corporativa y en empresas, seguramente una parte en microcrédito y una buena parte en personas. Ahora, de pronto, si soy otro tipo aquí estamos hablando seguramente de un banco Visa, ¿no es cierto? Pero si de pronto estoy hablando de un banco que está más enfocado en lo que es banca comercial y que tiene una base amplia de clientes en personas, como el Banco Nacional, Unión, Mercantil, seguramente el grueso tal vez esté por acá, ¿no es cierto? O si hablamos de un banco pyme, como el Banco Ecofutur o FIE, seguramente el grueso va a estar tal vez por acá, ¿no es cierto? Entonces, por el momento, les dejo este cuadro para que lo piensen y sobre esto ya vamos a continuar la próxima clase. ¿Alguna consulta hasta por ahí? Bueno, entonces nos vemos entonces el miércoles, ¿ya? Tengo entendido que hubo una demora con uno de los trabajos, pero revísenlos, vayan llenando, trabajando ahí el tema de los foros y el miércoles nos vemos. Si alguien tiene una consulta ahora o la próxima clase también la vemos. ¿Okay? Lice, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Lice, ¿Aló? Se te ha perdido el micrófono, a ver ahora. No se te escucha. Ahora sí se te escucha. Ahora, el Lice sobre el trabajo es hoy, hasta las 11, ¿no es cierto? Sí, creo que tengo entendido que sí. No. Karen me estaba escribiendo, no sé si está ahí Karen todavía o se ha desconectado. Pero háganlo porfa. Hagan ese esfuercito. No es muy complicado, no es muy complicado ni muy extenso. Ya han visto más o menos la manera como deberíamos trabajarlos, ¿no? Bueno, ya hay la primera experiencia de comercio exterior, entonces seguramente ahora con esa seguridad ya más tranquilos. ¿Ya? Sí, está bien, Lice, gracias. No, de nada. Entonces, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, Lice. Hasta el miércoles. Nos vemos.
Alicia, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Gracias, buenas noches.